Buenas noches, señoras y señores. Acaba de publicarse el nuevo libro del psicólogo más famoso de España. Se trata de Nada es tan terrible. Ni siquiera hacer la entrevista al autor del libro sin haberlo leído previamente. Rafael Santandreu es el hombre que periódicamente nos está invitando a reflexionar sobre nuestra actitud ante la vida y además desde la Navidad pasada nos tiene permanentemente calculadora en mano sacando cuentas del tiempo que nos queda que estar con nuestros amigos y familia. Señor Santandreu, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Un placer tenerle aquí en el programa en Televisión Murciana. Considerando los títulos y la temática de sus libros, El arte de no amargarse la vida, Las gafas de la felicidad, Ser feliz en Alaska y ahora Nada es tan terrible, es obvio que usted ya ha superado el debate eterno de si existe o no existe la felicidad. Pero la pregunta es, ¿la felicidad es un bienestar permanente o es un estado puntual? O lo pregunto de otro modo, ¿se es feliz o se está feliz en momentos determinados? No, se es feliz. Las personas, mira, existe, además te diré cuántas hay. Existe un 10% de personas en España, por ejemplo, las sociedades occidentales, un 10%, el 90% no, el 10%, que viven en un estado de satisfacción, de buen rollo profundo y continuo todo el tiempo. Sí que se tienen momentos que no son de adversidad o de pena o de nervios, pero pasan muy rápido, en cuestión de horas, y enseguida vuelve esa sensación de plenitud, de estar encantado de la vida y encantado de uno mismo también, ¿no? Entonces, bueno, como decía Charles Darwin, el creador de la teoría de la evolución, él dijo lo siguiente, fíjate, que me parece muy relevante. Él dijo, después de todos los viajes que he hecho y de todas las especies que he estudiado, he llegado a la conclusión de que el destino normal del ser humano es ser muy feliz. ¿Por qué? Porque todas las especies lo son. Y además no sería evolutivo que no tendiésemos a esa gran felicidad. Pero pensaba, ya en su época se planteaba, ¿y cómo es que no lo somos? Y yo creo que la respuesta que él se daba es la correcta, ¿eh? Él decía, porque no vivimos de manera natural. Claro. Pero si el ser humano vuelve a vivir de una manera natural, es decir, teniendo creencias lógicas, naturales, incluso te diré ecológicas, ser feliz como un perro que está todo el día moviendo la cola es lo normal. ¿Pero el 10% es poco? ¿Se puede considerar que es poco? Es muy poco porque generalmente en la historia de la humanidad ha sido mucho más alto este porcentaje. Lo normal era que el 95-99% de la población estuviese exultante de felicidad. ¿Cómo lo sabemos esto? Bueno, lo sabemos de muchas maneras. Una, porque los psicólogos recogemos el nivel de infelicidad, de neurosis, de depresión, de estrés que va existiendo y no para de subir. Antes era mucho menor. Y por otro lado, si, por ejemplo, hoy todavía acudimos a ver cómo vivía el hombre de siglos atrás, que se puede hacer ese viaje en el tiempo. ¿Cómo? Yendo a vivir, por ejemplo, yendo a ver la gente del Amazonas, de las tribus, cómo viven, ¿no? Los antropólogos, cuando van a visitar esas tribus, ven que toda la población es enormemente feliz. No existe la depresión, no existe la ansiedad, no existe el estrés. Viven en una armonía sorprendente para nosotros ahora, ¿no? Entonces, lo cual te indica que la naturaleza del hombre es ser así de feliz todo el tiempo. Y no solo eso, incluso tener muchos momentos, casi te diría diarios o semanales, de éxtasis, de felicidad que no cabe en ti. Eso es lo normal. Ahora introducimos una variante. A veces tenemos la impresión de que existe un, ¿cómo lo llamaríamos? Un exceso de empeño en que seamos felices por narices. Vale, me explico. Y para no poner de ejemplo a nadie, me pongo de ejemplo a mí mismo, que no soy precisamente la alegría de la huerta. A veces tengo la sensación de que tengo que ir por la calle dando perigallos para mostrar a los demás que soy el tío más feliz que hay sobre la faz de la tierra. Y a mí no me apetece hacerlo. Y generalmente estoy contento, no tengo ningún problema especial que me acucie, ¿no? Pero si no hago eso, si no voy dando perigallos, ¿es que soy un catastrofista pesimista o qué pasa? Sí, eso también sucede, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Vivimos una sociedad que se basa en un lema que sería cuanto más mejor, ¿no? Y es hiperexigente, ¿no?
Sí, hiperexigente en todo, ¿no? Tenemos que tener éxito, tenemos que tener grandes cualidades, cada vez más tenemos que ganar más dinero, tener más comodidades. Y también es verdad que como lo exagera todo, también se vuelve exigente contra el propio hecho de ser feliz, lo cual es absurdo, ¿no? Tampoco, si te pones demasiado exigente con un hecho como la felicidad, que es espontáneo, pues lo evitas, ¿no? Es como un poco como tener una erección, ¿no? Como si tú te obligas a ti mismo a tengo que tener una erección, Dios mío, pues no vas a tenerla, ¿no? O si te dicen, tienes que reírte de este chiste que te voy a contar, pues tampoco te vas a reír, tiene que ser espontáneo, ¿no? Entonces la felicidad también tiene que ser espontánea, tampoco te puedes poner cabezón para conseguirla. Dicho esto es una cosa, pero también es cierto que perseguir la felicidad es el objetivo más normal, más cuerdo del ser humano, ¿no? Vivimos en un mundo que no sabemos para qué estamos aquí y cuál es el objetivo de todo esto. Bueno, pero al menos intentar ser feliz, ¿no? Pero luego, si no lo consigo, pues mira, oye, mira, mala suerte, tampoco estoy obligado, ¿no? Entonces, podemos también tener un mal día, podemos estar cabreados. ¿Es emocionalmente saludable, llegado el caso, decirle al oye, mira, hasta aquí hemos llegado y vete a tomar viento? Sí, bueno, a ver, sí y no. Toda muestra de agresividad o de emociones negativas exageradas es una neurosis, es malo, ¿no? Es mejor evitarlo, ¿no? Aunque es comprensible también, ¿eh? Otra cosa es que tú sepas decir que no a la gente, ¿no? Eso también es saludable, ¿no? De todas maneras, cabrearse, enfadarse, indignarse incluso, es una neurosis, ¿no? Porque en realidad no hay ninguna razón ni para enfadarse ni para indignarse. Las cosas son como son, siempre puedes ser feliz prácticamente en cualquier circunstancia, relájate y disfruta. Además que enfadándose e indignándose no vas a mejorar la situación nunca. A todo esto, ¿qué papel juegan las redes sociales en todo esto que estamos hablando del bienestar, de lo que es terrible y no es terrible? ¿Qué papel juegan las redes sociales? Pues un papel malo porque las redes sociales son una expresión de esta superexigencia del hombre actual, ¿no? Que cada vez va más, ¿no? Entonces, expresan mucho eso, ¿no? La gente pues tiene que tener muchos amigos, cuantos más amigos en Facebook mejor, cuantos más likes, mostrar una apariencia en que todo te va increíblemente bien, aumentando esa superexigencia del hombre de hoy, cuando en realidad el camino de la felicidad y la fortaleza emocional es lo contrario, está en no necesitar. Dicen que San Francisco de Asís, al final de su vida, dijo la siguiente frase: cada vez necesito menos cosas y las pocas que necesito, las necesito muy poco. Yo estoy seguro que era un tipo muy fuerte y muy feliz, porque esa es la base de la felicidad, todo lo contrario. Si yo necesito muy poco, de hecho, cada vez necesito solo el agua y la comida del día, ya no me preocupo por nada. Por ejemplo, me van a despedir del trabajo, pero si yo nunca he necesitado un trabajo para ser feliz. A lo mejor me deja mi mujer, pero si yo no necesito pareja para ser feliz en absoluto, solo necesito el agua, la comida del día y saber que puedo hacer cosas valiosas siempre. Ahí está la fortaleza, porque ahí disfrutarás de lo que posees, pero no te quejarás o te lamentarás de lo que no tienes. Lo que no tienes, nunca lo has necesitado. El libro, este libro, Nada es tan terrible, que ha sido presentado hoy en el Aula de Cultura de la Verdad, contiene las claves para eliminar, reducir los ataques de ansiedad. Y yo me pregunto, la ansiedad, que es uno de los trastornos mentales, no sé si es de los más prevalentes, en todo caso tiene mucha prevalencia, ¿no? Sí. Y que requiere a veces semanas y meses de tratamiento por parte de psicólogos y psiquiatras. ¿Es posible que en un libro pueda usted contener las claves de cómo eliminar o contener la ansiedad? Sí, ¿Cómo es eso? No resúmalo un poquito. Bueno, existen 4 pasos para vencer los ataques de pánico, ¿no? Ya desde ese método que voy a explicar ahora, que sería el método conductual, ¿no? Lleva por lo menos hace 100 años que se conoce, ¿eh? Y con muchísimo éxito y está más que refrendado, ¿no? de que funciona. Lo que pasa es que cuesta también. O sea, es un método que nosotros decimos que es simple, pero no fácil de llevar a cabo. Puede ser diferente, ¿no? Porque los 4 pasos están claros. A ver,
La gente que tiene ataques de pánico y que es una especie de sensación de que te está unos nervios increíbles, síntomas físicos muy raros, la gente piensa que le está cogiendo un ataque al corazón, se van a urgencias y el médico le dice que no tienen nada, que el corazón les va bien, aunque ellos piensan que no. Vale. Y esto lo pueden tener todos los días, ¿no? La solución al tema de los ataques de pánico es que la persona deje de tenerle miedo a esas sensaciones, al propio temor, ¿no? Entonces, para ello son 4 pasos que son afrontar todas las situaciones que temen, aceptar los síntomas y, bueno, ya se pasarán, aceptarlos muy profundamente, eso es fácil de decir, pero no tanto. Luego hay un tercer paso que se llama flotar, y por último, flotar es más difícil de explicar, y por último, dejar pasar el tiempo, porque no se te va a ir inmediatamente, necesitas unos meses de estar practicando afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Pero se va absolutamente el tema de los ataques de pánico. El otro día una fan de mis libros que superó el tema de los ataques de pánico, habiendo leído el libro y aplicándoselo, de Cádiz, por cierto estuve en Cádiz hace poco, y me decía, es que fue como magia el hecho de que desapareciesen los ataques de pánico. Bueno, como magia, pero tuvo que hacer todo esto durante unos meses, ¿no? Y sobre todo es muy importante que la gente sepa que es muy inconveniente tomar ansiolíticos para este problema. Los médicos los dan como para parar el tiro en ese momento, ¿no? Pero no han de tomarlos porque se convierte mentalmente en una muleta más y entonces es lo contrario de lo que deben hacer, porque se están protegiendo. Cuando tienes ataques de pánico lo que vas a hacer es afrontarlo y dejarle de tener miedo. Pero el mensaje de tranquilidad muy importante es que es una cosa que se soluciona al 100%, está archidemostrado, que hay que hacer un proceso que te costará un poco, pero que vale la pena hacerlo. ¿Y qué es el mindfulness y qué es el mindfulness de tercera generación que dicen que es la técnica del momento? Sí. A ver, el mindfulness es una técnica que uno tiene que practicarla todos los días, que sirve para pasar página de los temas que a uno le preocupan. O sea, es frecuente que tú, por ejemplo, tienes un problema, vas a tener una revisión de Hacienda, por ejemplo, presentar un informe y le das vueltas mucho a un tema y llega un momento que a lo mejor es de noche y dices, bueno, no quiero pensar más en el tema, ya he pensado, ya me ocupo, pero no quiero estar obsesionado por el tema, pero tu mente parece que va sola y te atormenta, ¿no? Bueno, pues la práctica del mindfulness o de meditación budista es una práctica que te permite pasar página. Entonces, el mindfulness de tercera generación se trata que tú practiques todos los días a pasar de página a temas. Por ejemplo, estás en el trabajo, tienes que presentar un informe, bueno, pues dices, me ocuparé, tengo que hacerlo, pero ahora voy a pasar de tema y voy a ocuparme de otro tema dulcemente y lo voy a olvidar. Y a medida que practicas eso, vas alcanzando la capacidad de pasar de tema. O sea, eres tú dueño de tu mente, no tu mente dueña de ti. Y eso es una cosa que es increíble cuando lo tienes muy practicado, porque simplemente dices, bueno, me quiero ocupar de este tema ahora, 5 minutos. Después pasaré página y a lo mejor volveré mañana, pero hoy no. Y uno adquiere esa capacidad y es una cuestión de práctica. Decía usted antes, ponía el ejemplo, decía, bueno, me van a despedir del trabajo o me va a dejar mi mujer. Bueno, no me preocupa. Es que usted propone en el libro que hay que dejar de preocuparse. Sí. Pero hay que dejar de preocuparse ¿de qué? De todo. De todo, de lo que te altera. De todo. Porque es que, visto así, puede parecer o mejor dicho, ¿no es más razonable analizar el por qué te preocupa una cosa para que deje de preocupar? Sí. A ver. Bueno, es que, a ver, en primer lugar, nosotros decimos en psicología cognitiva o psicología del pensamiento que hay que dejar de preocuparse absolutamente de todo, porque preocuparse no sirve para nada. Otra cosa es ocuparse. Ocuparse sí, pero no preocuparse. Entonces, para no preocuparse, lo que has de hacer es renunciar. La renuncia es la vía regia hacia la felicidad y la fortaleza. ¿Qué es? ¿Renunciar a qué? A todo. Por ejemplo, al trabajo. Tú imagínate que estás preocupado de un informe que tienes que realizar. Bueno, pues en realidad el problema está en que no quieres renunciar a tu propio trabajo, a tu propio empleo. Y hay que renunciar, como hizo San Francisco de Asís. Si me despiden, que me despidan. Yo podría hacer cosas maravillosas con mi vida. Entonces, ¡bum!, aparece la tranquilidad. Por ejemplo, te hacen un análisis médico y no sabes cómo va a salir el resultado y te preocupa. Renuncia. ¿A qué has de renunciar? Pues a tu vida. Pero si ya sé que voy a morir. De hecho, morirse está muy bien.
Lo preocupante sería no morirse. Por supuesto, yo lo que me preocupo es de paz, pero lo tienes que pensar en profundidad. La psicología cognitiva nos enseña a no preocuparnos, pero has de cambiar de chip en profundidad sobre una serie de temas claves en la vida de las personas, como son el trabajo, la seguridad económica, como son la compañía, el amor. Has de tu valor personal, lo que necesitas o no necesitas, y eso en súper profundidad. Tienes que estar convencido como lo estaba San Francisco de Asís, como lo estaría un sacerdote que cree absolutamente en sus principios vitales. Porque si no lo haces tan profundo, no te hará efecto. Entonces, por primera vez te tienes que dedicar a la filosofía en toda su radicalidad. Porque o piensas o crees una cosa o crees otra. ¿Tiene usted sublevados a buena parte de sus colegas de profesión? Sí. Como consecuencia de sus propuestas y sus técnicas. Sí, y sobre todo porque yo suelo decir que no es necesario ir al psicólogo. Entonces, que con una buena guía uno puede convertirse en su propio psicólogo, ¿no? Entonces, eso no les gusta a algunos de mis compañeros, pero se equivocan. Porque claro que se puede hacer. Como uno puede aprender inglés por su cuenta, uno también puede cultivarse a sí mismo. No es necesario la mediación de nadie, ¿no? Entonces, pero bueno, tampoco le preocupará que estén ellos enfadados, digo. Absolutamente, porque otro de los principios de la psicología cognitiva es que es imposible obtener la aprobación de todo el mundo. Es imposible. Mira, si tú eres un diablillo en la vida, te criticarán por diablillo. Pero si eres un santo, por santurrón. Y si te quedas en medio, por no mojarte. O sea, un tercio de las personas te criticarán, hagas lo que hagas. Y otro tercio te aprobará, y otro tercio les darás igual. Y cambiar esos porcentajes es imposible. Entonces, puestos a ser así, mira, lleva el estilo de vida que tú quieres llevar, di lo que tú quieres llevar, porque vas a obtener lo mismo. Y punto. De todas maneras, además, obtener la aprobación de todo el mundo sería un palo también, sería muy aburrido. Entonces, cada uno a decir lo que quiere, tener críticas está bien, no pasa nada, son solo palabras, adelante. ¿Se considera usted un provocador por alguna de las cosas o ideas que expresa públicamente o sencillamente es que le resulta rentable en términos de relevancia social? A ver. No, me considero un provocador sí y no. Las dos cosas, mira. No en el sentido de que yo no digo nada en realidad especialmente para provocar. Lo que pasa es que los principios de la psicología cognitiva son chocantes, porque nos hablan de una filosofía de vida totalmente diferente a la que llevamos actualmente, ¿no? Entonces, en ese sentido resultan chocantes, pero sin pretenderlo. Pero por otro lado, no me parece mal ser provocador, porque eso remueve conciencias y el cambio necesita de mover las aguas, ¿no? Entonces, allí me gusta considerarme un poco heredero de Diógenes, ¿no? Dicen que Diógenes, allí en Atenas, ¿no? Él iba con un fanal, ¿no?, encendido durante el día y se paseaba por las calles de Atenas, ¿no? Entonces la gente lo veía y le decía, ¿pero qué haces con un fanal encendido? Y él respondía, porque busco a un hombre auténtico y no lo encuentro. O sea que Diógenes era bastante provocador y yo también. Rafael, este libro, Nada es tan terrible, ¿a quién va dedicado? ¿Al 10% que es feliz o al 90% que lo anda buscando todavía? Claro, al 90%. Piensa que yo, mira, doy conferencias por toda España y por muchos sitios de fuera también, y muchas veces en una de mis conferencias alguien levanta la mano y me dice lo siguiente. Esto me ha pasado bastantes veces, ¿eh? Me dicen, pero Rafael, ¿pero qué obviedades dices? ¿Pero a ti te pagan por decir estas obviedades? Y da la casualidad que esa persona suele ser alguien, un agricultor de la montaña, alguien así. Porque esos viven de manera natural. Y lo que yo les digo les parece lo más normal del mundo. Y entonces dicen, ¿pero cómo dices lo obvio? Y yo entonces les respondo y les digo, no te imaginas la cantidad de gente que no lo sabe esto. Te sorprenderías. Entonces se quedan sorprendidos, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, la psicología cognitiva va dirigida a las personas, primero, a las que están peor a nivel anímico. Segundo, al resto de la gente que necesita cambiar cosas, que son la mayoría.
A ese 10% no les interesa en absoluto esto y hacen bien. Y ya que viaja por toda España y conoce un poco el carácter de todos ellos, ¿es cierto que en esta zona, que en Murcia, Alicante, Valencia, somos más propensos ¿estamos más cerca del 10% o del 90% en esta zona? Mira, no lo sé porque no conozco tanto como para hacerlo. ¿Tú qué crees? Yo diría que estamos más cerca del 10%. Nos dicen que somos extrovertidos, simpáticos y demás, pero no sé si eso es lo que exteriorizamos o como realmente somos, tengo dudas. Podría ser. Existe, fíjate, te diré algo curioso, que existe cierta relación, y esto está comprobado, entre las horas de sol, la luminosidad y el estado de ánimo de las personas, ¿eh? De hecho, hay estudios a nivel mundial que se recoge la incidencia de la depresión y el suicidio y las horas de sol, y hay una tendencia muy clara, ¿eh? Porque el sol, fíjate, la luz, y ampliémoslo un poco más, lo natural, también la alimentación natural, el estilo de vida natural, las relaciones naturales, la ideología natural, eso es benéfico para el ser humano, ¿no? Y eso lo representa muy bien incluso el sol, ¿no? Y en ese sentido seguramente hay una relación, ¿sí? Muy bien, pues yo sé que hay mucha gente a la que le interesan estos temas, lo que hemos hablado y la temática de los libros de Rafael Santandreu, pues ya saben que su última obra, Nada es tan terrible, de Editorial Grijalbo, ya está a la venta y nosotros le agradecemos mucho a Rafael Santandreu que nos haya acompañado hoy en Televisión Murciana. Muy amable, muchas gracias. Igualmente, amigo. Gracias también a ustedes y hasta el próximo programa. Buenas noches.